Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Acceso a la Administración de Justicia de Personas con Discapacidad Visual, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho de Familia. La garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia debe abordarse desde la perspectiva material y no solo enfocado desde la mera consagración formal. Mirando con el mencionado prisma la preservación integral de esa prerrogativa que exige asegurar para las personas en condición de discapacidad no solo la posibilidad de promover acciones y de comparecer nominalmente ante la justicia, sino también de ser partícipes muy activos de las actuaciones judiciales o administrativas donde se vean involucrados sus intereses. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar el tema de acceso a la administración de justicia de personas con discapacidad visual en Colombia. Esto desde los modelos históricos y políticas públicas de discapacidad adoptadas por nuestro país, señalando las cifras de la Organización Mundial de la Salud respecto a las personas con discapacidad visual en el mundo y las cifras del Ministerio de Salud en Colombia. También se presenta el tema de los derechos de estas personas, los obstáculos que se pueden ver en el acceso a la administración de justicia, así como los protocolos y criterios para la atención inclusiva que han sido establecidos por el Ministerio de Salud. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Javier Rolando Lozano Castro. El doctor Javier es abogado de la Universidad de Boyacá, especialista en Derecho Comercial y Derecho Procesal. Ha sido escribiente en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chiquinquirá, Boyacá, sustanciador del Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión de Tunja, sustanciador y secretario del Juzgado Penal del Circuito de Saravena, Arauca, auxiliar de magistrado en las salas de familia y penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, juez penal para adolescentes en la ciudad de Bogotá, coordinador del grupo jurídico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Boyacá, y actualmente el doctor se desempeña como juez 25 de familia de Bogotá. Doctor Javier Rolando Lozano, es un gusto tenerlo hoy con nosotros acá en la Escuela Judicial. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Mónica Cuellar. Extiendo igualmente el saludo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y extiendo igualmente el saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, en su calidad de presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Como le indicó la doctora Mónica Alexandra, el tema que voy a tratar el día de hoy tiene que ver con el acceso a la administración de justicia de personas con discapacidad visual en Colombia, por supuesto. Esta información la voy a compartir a través de diapositivas que voy a permitirme compartir en este momento con ustedes. Como le indiqué, se trata el tema del acceso a la administración de justicia de personas con discapacidad visual en Colombia. Para abordar este tema, debo inicialmente hacer referencia precisamente a la administración de justicia en Colombia. La administración de justicia en Colombia es la función pública que pretende garantizar la convivencia social a través de la eficacia de los derechos, obligaciones y libertades de los ciudadanos. Administran justicia, entre otros, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces. También lo hace la Justicia Penal Militar. Excepcionalmente, la ley podrá atribuir funciones jurisdiccionales en materias precisas a determinadas autoridades administrativas, mientras que el Congreso ejerce determinadas funciones judiciales. Los particulares, a su vez,
pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes. Habiendo tratado ya la administración de justicia en Colombia, voy a permitirme hacer referencia a algunos modelos históricos de discapacidad. Si bien es cierto, estamos tratando precisamente el tema de la discapacidad visual en Colombia. Como modelos históricos de discapacidad se tienen 5 modelos establecidos. El primero de ellos es el modelo médico-biológico. Este modelo médico-biológico está determinado por la consideración de la persona con discapacidad como una persona con un problema individual, centrado en una alteración corporal que requiere cuidados médicos y que la lleva a asumir un papel de paciente. En este caso, el tratamiento es dirigido por un profesional de la salud. El modelo social centra el problema de la discapacidad en la sociedad y no en el individuo. La discapacidad no se entiende en este modelo como un atributo de la persona, sino como un complejo conjunto de condiciones creadas por el entorno. En tal sentido, las actuaciones de la sociedad deben estar dirigidas a modificar el entorno para garantizar la participación de las personas con discapacidad en la vida social. El modelo político activista tiene como eje el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y, en tal sentido, promueve acciones basadas en lo político y en lo social, que han dado inicio a la organización de grupos en pro de los derechos de esta población. El modelo universal plantea la discapacidad como un hecho universal, en la medida en que toda la población está en situación de riesgo de adquirirla. Por lo tanto, las iniciativas públicas deben dirigirse a toda la población. La discapacidad no se entiende aquí como un atributo que diferencia a la persona con discapacidad del resto de la población, sino que es una característica inherente a la condición humana. Por último, el modelo biopsicosocial. Conforme a este es posible establecer un lazo entre los distintos niveles de la vida de un individuo, biológico, personal y social, que sustentan la discapacidad y desarrollar políticas y actuaciones dirigidas a incidir de manera equilibrada y complementaria sobre cada uno de dichos niveles. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha reconocido que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la integración entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Pero entonces, ¿quiénes son las personas con y o en situación de discapacidad? Se ha establecido que son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, incluyendo las actitudinales, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Esta definición se ha dado, como lo señala la diapositiva, a través de la Convención de la ONU del 2006, Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud. Existen entonces unos enfoques adoptados en la política de discapacidad e inclusión social en Colombia. Esos enfoques, por supuesto, han sido recopilados por las políticas públicas de discapacidad que a través del Ministerio de Salud ha expedido Colombia. Existen entonces 4 enfoques. El primero de ellos es el enfoque de derechos. Respecto de este enfoque, el primer paso para la inclusión efectiva de la población con discapacidad es reconocer que ésta es titular de derechos que obligan al Estado a garantizar su ejercicio. Se rompe entonces el paradigma de personas con necesidades que deben ser asistidas y se pasa a reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho a exigir prestaciones y conductas en un marco de deberes y de responsabilidades. En lo que tiene que ver con el enfoque diferencial, este involucra las condiciones y posiciones de los distintos actores sociales específicos como sujetos de derecho desde una mirada de género, etnia e identidad cultural, discapacidad o ciclo vital. El enfoque territorial busca pasar de la formulación de políticas que privilegian una visión fraccionada a políticas que se centran en el lugar que habita el individuo y privilegian la multidimensionalidad económica, social, política, ambiental, cultural y de espacio. El enfoque de desarrollo humano sitúa a las personas en el centro del proceso como beneficiarias
del desarrollo y agentes del progreso y de la transformación. Aterrizando la discapacidad en Colombia, se tiene que para diciembre del año 2019 había un total de 1.298.738 personas con discapacidad identificadas y localizadas según el Registro Oficial del Ministerio de Salud y de la Protección Social. Esta cifra equivale al 2.3% de la población total nacional. El 48.9% corresponde al género masculino y el 50.9% al femenino. Esto se ha tomado del Boletín de Poblacionales de las Personas con Discapacidad de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud. Existen varios tipos de discapacidad. Se da la discapacidad física, que tiene que ver con deficiencias corporales, funcionales, a nivel musculoesquelético, neurológico, tegumentario, pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo o presencia de desórdenes del movimiento corporal. Igualmente se presentan deficiencias auditivas, que tienen que ver con deficiencias en las funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los sonidos y la discriminación de su localización, tono, volumen y calidad. La discapacidad visual tiene que ver entonces con la deficiencia para percibir la luz, formas, tamaños o colores de los objetos. La sordoceguera es una discapacidad única que resulta de la combinación de una deficiencia visual y una deficiencia auditiva que genera en las personas que la presentan problemas de comunicación, orientación, movilidad y el acceso a la información. La discapacidad intelectual tiene que ver con deficiencias en las capacidades mentales generales como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje de la experiencia. La deficiencia psicosocial o mental resulta de la interacción de las personas con deficiencias, alteraciones en el pensamiento, percepciones, emociones, sentimientos, comportamientos y relaciones, y las barreras del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. Y la discapacidad múltiple resulta de la interacción entre las personas con deficiencias, alteraciones en el pensamiento, percepciones, emociones, sentimientos, comportamientos y relaciones, y las barreras del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. Existen marcos normativos para las personas con discapacidad, marcos normativos internacionales y marcos normativos nacionales. Debo referirme inicialmente al marco normativo internacional. Entre estos se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A través de esta declaración se reconoce la libertad e igualdad en dignidad y en derechos de todas las personas sin ninguna distinción. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece que todas las personas son iguales ante la ley y prohíbe expresamente cualquier discriminación por motivos de raza, sexo, religión, origen o cualquier condición social. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indica que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección sin ninguna discriminación. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad busca su plena integración en la sociedad. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no entiende la discapacidad como un problema, un defecto o una condición médica. Por el contrario, establece que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las características funcionales de una persona y las barreras arquitectónicas, actitudinales y comunicacionales que existen en el entorno, las cuales impiden que una persona ejerza plenamente sus derechos y libertades. Se tiene igualmente la Ley 1346 del 2009, que hace referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue acogida por el Congreso de la República de Colombia por medio de la Ley 1346 de 2009 y su constitucionalidad fue declarada por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-293 del 2010 con ponencia del magistrado Milton Pinilla. Entrando al marco normativo de las personas con discapacidad ya en Colombia, se tiene que la Constitución Política de 1991 ha reconocido que las personas con discapacidad pueden llegar a encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión social y que, por lo tanto, a efectos de garantizar la igualdad material, se requiere una acción contundente del Estado y de la sociedad en general.
Han existido varios pronunciamientos de la Corte Constitucional en referencia al tema de la discapacidad. He traído 3 de estos pronunciamientos y el primero de estos es la sentencia T884 del 2006 con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto. En esta sentencia se impone a las autoridades públicas, primero, la obligación de abstenerse de establecer diferenciaciones fundadas en discapacidades físicas, mentales o sensoriales. Y segundo, el deber de adoptar medidas de discriminación positiva en favor de las personas con discapacidad para que puedan disfrutar en igualdad de condiciones de sus derechos y libertades, lo que implica su plena inclusión social como manifestación de la igualdad real y afectiva. Tercero, dentro de dichas medidas, la Constitución contempla aquellas relativas al ámbito laboral acorde con las condiciones de salud de esta población y la formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran, así como la educación para las personas con limitaciones físicas o mentales. Por su parte, la sentencia T340 del 2010 con ponencia del magistrado Juan Carlos Henao Pérez trató el tema de las personas con discapacidad como sujetos de especial protección constitucional y hace referencia a la no discriminación de personas con discapacidad. Y la sentencia T662 de 2007, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, hace referencia precisamente al derecho del acceso a la administración de justicia de personas con situación de discapacidad, caso en el que en ese tema tratado en esta sentencia, un tribunal negó la transcripción de una sentencia y en su lugar hizo entrega de un disco compacto con la audiencia celebrada, cuyo conocimiento por el actor no había sido posible adquirir ante una discapacidad auditiva. Igualmente, se tiene dentro del marco normativo de las personas con discapacidad, se tiene la Ley 361 de 1997, la Ley 982 de 2005, la Ley 1145 de 2007, la Ley 1275 de 2009, la Ley 1346 del 2009, la Ley 1616 de 2013, la Ley 1618 del 2013, la Ley 1680 del 2013 y la recientemente expedida Ley 1996 del 2019. La primera de estas, la Ley 361 de 1997, se conoce como la Ley General de Discapacidad. Esta aborda un espectro amplio de derechos, servicios públicos y responsabilidades estatales, privadas y sociales en relación con las personas con discapacidad. La Ley 982 de 2005 aborda específicamente las necesidades y los derechos de la población sorda y sordociega. La Ley 1145 del 2007 establece la creación del Sistema Nacional de Discapacidad y su Consejo Nacional como instancia consultora y asesora. La Ley 1275 del 2009 aborda las necesidades y los derechos de la población de talla baja. La Ley 1346 del 2009 aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del año 2006. La Ley 1616 de 2013 expide la Ley de Salud Mental y dicta otras disposiciones al respecto. La Ley 1618 del 2013 desarrolla normativamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, incorporada al ordenamiento jurídico mediante la Ley 1346 del 2009. La Ley 1680 del 2013 busca garantizar el acceso a la información, al conocimiento, a las comunicaciones y a las TIC a todas las personas ciegas. Y la reciente Ley 1996 del 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. El artículo 14 de la Constitución Política de Colombia reconoce el derecho de todas las personas al reconocimiento de su personalidad jurídica. También lo hace en la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 3, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 16, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en su artículo 15 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 12. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 12 reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Se debe garantizar que todo ser humano sea respetado como persona titular de personalidad jurídica, requisito indispensable para que se le reconozca la capacidad jurídica de toda persona. Las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Esto implica el reconocimiento tanto de la capacidad de goce como de ejercicio de derechos. No se debe equiparar la capacidad jurídica con la capacidad mental. La capacidad mental de una persona no puede utilizarse como justificación para negar su capacidad jurídica, que es la clave para acceder a una participación verdadera en la sociedad. Los Estados parte deben aportar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en ejercicio de su capacidad jurídica. Debe proporcionarse apoyos para tomar decisiones que tengan efectos jurídicos. El apoyo abarca distintas formas de ayuda, las cuales dependen de cada persona. Esta ayuda puede ir desde el apoyo entre pares u organizaciones civiles de personas con discapacidad hasta la defensa de sus intereses por un tercero o quien la persona con discapacidad voluntariamente haya cedido poder o la asistencia para comunicarse por parte de un familiar o un acompañante que no habla por él, sino que funge como un traductor o amplificador de los deseos o intereses de la persona con discapacidad. Los Estados parte deben asegurar que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir los abusos. Estas salvaguardas asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que las medidas señaladas sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona con discapacidad, que éstas se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente. Igualmente, se deben tomar las medidas pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. Uno de los derechos que ha sido denegado a las personas con discapacidad de manera más generalizada es el derecho a la propiedad y a la administración de sus bienes. Este inciso se refiere de manera particular al derecho de las personas con discapacidad a la personalidad jurídica en lo relativo a temas económicos y financieros. La ley 1996 de 2019, que anteriormente cité, es una, como todos conocemos, reciente norma, cuyo objeto es establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayores de edad y el acceso de los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma. Como lo pueden ver ustedes en la diapositiva, su artículo 3 y su artículo 4 se traen algunas definiciones y principios. Esta ley 1996 de 2019, en su artículo 32, refiere que la adjudicación judicial de apoyos para la realización de actos jurídicos es el proceso judicial por medio del cual se designan apoyos formales a una persona con discapacidad mayor de edad para el ejercicio de su capacidad legal frente a uno o varios actos jurídicos concretos. Según la OMS, a nivel mundial existen 1.300 millones de personas con algún tipo de discapacidad. De esos 1.300 millones de personas, por lo menos en 1.000 millones de personas se pudo haber evitado o están sin un tratamiento actualmente. De estas 1.300 millones de personas tienen alguna forma de deficiencia visual y estas personas que tienen deficiencia visual en su mayoría tienen o son mayores de 50 años. La OMS ha clasificado o tiene su clasificación internacional de enfermedades ha clasificado como el deterioro de la visión. Y este deterioro de la visión puede ser distante de presentación o cercano de presentación. En lo que tiene que ver con el distante de presentación, ese deterioro de la visión puede ser leve, moderado, grave o llegar a la ceguera. En lo que tiene que ver con cercana de presentación, una agudeza visual cercana menor a 40 centímetros.
En Colombia, según el Instituto Nacional para Ciegos, en el censo del año 2018, existen 1.885.773 personas con baja visión y 62.559 personas que padecen ceguera. Según las estadísticas, donde más habitan este tipo de personas con discapacidad visual son en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, y se ha distinguido que se da entre personas entre 19 y 59 años de edad, seguido de personas mayores de 60 años. En Colombia se han distinguido personas ciegas y personas con baja visión, a pesar de usar gafas, lentes de contacto, haberse practicado cirugías, que tienen dificultades para distinguir formas, colores, rostros, objetos en la calle, ver de noche, ver de lejos o de cerca, independientemente de que sea por uno o por ambos ojos. Presentan diferentes grados de dificultad en la ejecución de actividades de cuidado personal, del hogar o del trabajo. Para la independencia y la autonomía pueden requerir productos de apoyo como bastones de orientación, lentes o lupas, textos en braille, macrotipo, programas lectores de pantalla, programas magnificadores o información auditiva. Para su participación requieren señales informativas, orientadoras y de prevención de situaciones de riesgo con colores de contraste, pisos con diferentes texturas y mensajes en braille o sonoros. Se ha reconocido que existen algunos obstáculos para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Voy a permitirme traer a colación algunos de estos obstáculos que han sido reconocidos por la Guía de Atención a las Personas con Discapacidad en el Acceso a la Justicia que ha diseñado el Ministerio de Salud. El primero de estos obstáculos son los estereotipos sociales y las creencias culturales que contemplan a las personas con discapacidad bajo el concepto de minusvalía y que hacen presuponer la ausencia de capacidad jurídica de las personas con capacidad. El segundo de los obstáculos es el desconocimiento del marco normativo sobre los derechos de las personas con discapacidad por parte de los operadores de justicia y de sus equipos de trabajo. La resistencia a hacer uso de intérpretes, de medios de comunicación alternativos y de avalar la toma de decisiones de las personas con discapacidad. La transgresión de su derecho a no ser confrontado con sus agresores. El uso de un lenguaje discriminatorio, estereotipado y revictimizante en la recepción de los casos, en la toma de declaraciones de las personas con discapacidad y durante la práctica de pruebas, así como durante el testimonio y el interrogatorio. Lo mismo ocurre durante los procedimientos que se tornan inadecuados para la práctica de las entrevistas de las personas con discapacidad, en los que se privilegian los medios de comunicación verbales y el lenguaje articulado. Un obstáculo más es la presunción de falsedad de los testimonios de las personas con discapacidad, que se agrava en el caso de aquellas que por su limitación en la capacidad comunicativa no pueden emitir un relato verbal sobre los hechos, lo que implica un desconocimiento de su facultad alternativa de comunicación. Uno más es la sobrevaloración en casos de agresión de la prueba física y del testimonio verbal en contraposición a otras pruebas que pueden ser aportadas al proceso según las modalidades de comunicación de las personas con discapacidad afectadas. También la ausencia de un enfoque de atención diferencial a las personas con discapacidad cuando están en situación de víctimas, con una perspectiva de derechos humanos en las actuaciones de cada una de las entidades estatales involucradas en los procesos judiciales y administrativos. La carencia de formación de operadores de justicia y del personal profesional de apoyo en materia de discapacidad. Se han traído también algunos criterios para el servicio inclusivo. Uno de estos tiene que ver con la accesibilidad, y esa accesibilidad también no solo a instalaciones, sino a las instalaciones, a la información y a las comunicaciones. En lo que tiene que ver con la accesibilidad a las instalaciones, las zonas de circulación, como pasillos y corredores, deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. Estos criterios también han sido establecidos a través del protocolo para la atención inclusiva en el acceso a la justicia para personas con discapacidad que ha emitido el Ministerio de Salud. En las instalaciones se debe tener en cuenta lo siguiente. En los pasillos, los anchos deben ser de por lo menos 1,50 m o 1,80 m, libres, sin incluir pasamanos, barandas
o cualquier elemento que se proyecte como extintores, carteleras, percheros, etc. La altura de 2.10 metros o 2.5 metros libres, sin que existan dentro de esta altura elementos como luminarias, carteles, equipamiento, instalaciones y partes propias del edificio. Los acabados deben ser firmes, antideslizantes, sin accidentes o cambios de nivel. Los pisos de tráfico pesado deben ser antideslizantes, en pizarra, porcelanato, granito o similares. Las alturas de las barandas o de pasamanos deben ser de 90 centímetros. Las puertas de las oficinas y de las salas deben tener apertura interna. Las rampas deben tener un ancho mínimo de 1.20 centímetros con descansos de 1.50 y pendientes constantes definidas en relación con la longitud entre descansos. Pasando al tema de la accesibilidad de la información, las entidades prestadoras de servicio de justicia recurren a diversos medios para divulgar y dar a conocer la información sobre los servicios que ofertan, dentro de los cuales pueden estar las páginas web, los correos electrónicos, señalización de fachadas, anuncios en prensa, radio y televisión, volantes y demás medios escritos. Cualquiera que sea el medio a emplear, debe garantizarse que la información transmitida sea accesible para las personas con cualquier tipo de discapacidad. Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. Toda información virtual, telefónica, escrita o verbal debe ser transmitida con un lenguaje claro y sencillo, que sea accesible para todo tipo de persona con discapacidad. A manera de ejemplo, se deben emitir frases simples y cortas, con voz coloquial y activa, lenguaje directo, específico y concreto. Se debe ubicar y disponer los elementos informativos de manera que puedan ser apreciados desde diferentes alturas y ángulos visuales por parte de los usuarios. En cuanto sea posible, todo documento impreso debe contar con versión digital accesible en la página web de la entidad. La imagen de las personas con discapacidad no debe estar subpresentada ni presentada en segundo plano. También debe estar libre de prejuicios, como imágenes conmovedoras o de personas desamparadas, y de estereotipos como niños eternos, ángeles, santos o como personas peligrosas. Se debe considerar también que las personas con discapacidad no son ni héroes ni villanos. Por ello se debe evitar que sus piezas de información y comunicación demuestren una sobreestimación o una subestimación generalizada sobre ellas. Se debe igualmente presentar la imagen de las personas con discapacidad como personas del común, en sus contextos cotidianos, además de mostrar la interacción entre personas con discapacidad y sin discapacidad en la vida cotidiana y en los diversos entornos. Por lo general, en la puerta principal de la sucursal se debe disponer de una señal impresa en tinta que informa acerca de los días y horarios de atención al público. Esta señal debe estar impresa en el sistema Braille y debe estar ubicada a una altura adecuada, donde su centro geométrico esté al alcance del usuario con discapacidad visual. Se deben revisar y cumplir las normas técnicas existentes para la accesibilidad de las páginas web. La norma técnica para Colombia es la NTC 5854. Se deben utilizar modos diferenciales para transmitir la información mediante estímulos gráficos, sonoros y táctiles. Se deben implementar placas distintivas impresas en tinta y en sistema Braille para las oficinas y para los módulos de atención sobre las superficies horizontales de las mesas y de los módulos. Los comunicados y toda la información escrita debe incorporarse a las páginas como texto y no como imagen, para que puedan ser leídos por las ayudas técnicas que usan las personas con discapacidad visual. Para los textos escritos, se debe utilizar un tipo de letra lo más universal posible, por ejemplo, Arial o Verdana, en 14 puntos y un grosor normal o seminegrilla, y no se recomiendan fuentes itálicas, oblicuas o condensadas. Sobre el tema de la accesibilidad a las comunicaciones, se debe utilizar una terminología adecuada en todos los documentos institucionales, comunicados, oficios, memorandos y documentos tanto internos como externos, y en todas las piezas comunicativas promocionales y comerciales divulgadas por medios de comunicación escrita, gráfica, sonora, virtual, telefónico y videofílmica. Si el servicio se presta a una persona con baja visión, se debe usar tipografía grande, de alto contraste,
con tinta negra sobre papel blanco, por ejemplo. Y se debe usar una fuente sans serif, por ejemplo, Verdana, Arial o Calibri, de tamaño de 18 puntos o superior, y no se deben usar fuentes itálicas. Se debe incorporar en las comunicaciones la información que estrictamente resulte necesaria, con frases cortas, simplificar la redacción y se debe ir al grano. También se han incluido en el protocolo para la atención inclusiva en el acceso a la administración para personas con discapacidad algunas versiones de trato inclusivo que trae el protocolo de atención inclusiva en el acceso a la administración de justicia de personas con discapacidad. Algunos de estos son que todas las personas que interactúen con los usuarios deben recibir la información necesaria. Se debe dar prioridad en el turno de atención a las personas con discapacidad. La persona con discapacidad debe ser primero, no debe generalizarse. Es decir, que no todas las personas con discapacidad o con discapacidades diferentes actúan de la misma forma. Si tiene por costumbre saludar con la mano al comienzo de la entrevista, no deje de hacerlo con una persona con discapacidad. Se debe aplicar el sentido común de manera respetuosa y eficiente. Se debe preguntar qué se ofrece, qué se necesita, en qué se le puede ayudar a la persona, pero no dejar que la persona llegue sin ninguna atención. Se debe hacer contacto visual con el usuario, indiscutiblemente de que la persona tenga una discapacidad visual o no. Se debe recordar que indiscutiblemente de que la persona tenga cualquier tipo de discapacidad va a percibir si efectivamente usted lo está atendiendo, lo está mirando a los ojos o no. Precisamente esta es una de las siguientes. Se debe mirar directamente a los ojos y evitar distraerse con celulares o monitores. Así se está atendiendo a una persona ciega, ella detecta su distracción. Se debe mantener una actitud de escucha activa durante la interacción con el usuario. Debe atenderse a la persona concentrado en ella y no en su discapacidad. Cuando la persona esté acompañada por un familiar, amigo o cuidador, no los mire a ellos. Debe mirar y dirigirse directamente al usuario con discapacidad. Si tiene alguna duda, se debe preguntar siempre primero a la persona. Si no obtiene respuestas, puede preguntarle entonces a su acompañante. Se debe consultar al usuario si puede realizar alguna pregunta a su acompañante cuando sea necesario. Cuando la persona quiera expresar algo, debe darle el tiempo que esta persona requiere. Si es necesario repetir las veces que sean necesarias, debe hacerse. Si durante la conversación se deben mencionar nombres, apellidos o palabras poco comunes, se recomienda recurrir a la escritura. No suponga que la persona no va a entender lo que se le va a informar o explicar. Se debe tener en cuenta que las personas con discapacidad visual requieren respuestas en forma verbal, más no gestual. Se debe brindar la información acerca de las cosas que las personas ciegas no pueden percibir. De ser necesario, se debe indicar dónde se encuentra un objeto, como una silla o las escaleras, y se debe apoyar la mano de la persona ciega sobre el respaldo o sobre la baranda. Siempre debe avisarse sobre la llegada o el retiro del recinto. Si es necesario firmar un documento y la persona con discapacidad visual sabe firmar, previamente debe darse lectura al documento por parte del asesor y o mediante el lector de pantalla. Si no sabe firmar, pida al usuario que ponga su huella en el documento. Debe referirse siempre a los usuarios con discapacidad como una persona con discapacidad, no como discapacitado. Debe tener mucho cuidado con el lenguaje utilizado. Se debe hablar en un tono normal, despacio y claro. Cuando se encuentre con personas con discapacidad visual, evite utilizar palabras como aquí, allá, esto o aquello. En ningún momento tome decisiones por la persona. Debe consultarse primero con aquella. Evite todo tipo de invasión corporal, tomar las manos, poner el lápiz en la boca y demás. Igualmente se tienen en estos protocolos unos ajustes razonables. Se entienden como ajustes razonables todas las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el acceso y participación efectiva en los servicios ofertados. Al momento de enviar un documento en forma digital, se debe enviar en formato Word para que la persona con discapacidad visual pueda usar el lector de pantalla.
Se debe contar con materiales informativos acerca de trámites y servicios que sean de fácil lectura y en braille. Contar con materiales informativos empleando macrotipos, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones. Esto es muy importante. Se debe utilizar letra Arial o Verdana, con un tamaño entre 12 a 36 puntos, alineación izquierda e interlineado 1.5 a doble, y se debe considerar el uso de la sangría. Se debe dedicar un poco más de tiempo con las personas con discapacidad. Se debe realizar la atención en un lugar que no le genere estrés. Se debe utilizar un lenguaje menos técnico y más simple. Es necesario e importante agendar al usuario en horarios en los que sea más fácil para él el acceso y, por supuesto, su presencia. Se deben permitir los recesos que sean necesarios y permitir que personas de confianza o quienes integren su red de apoyo participen en los espacios de prestación del servicio. No se debe obstaculizar el ingreso de perros guía u otros animales de apoyo o de servicio. Se debe requerir la presencia del usuario en las instalaciones de la entidad solo cuando ello sea absolutamente necesario y no haya sido posible recurrir a otros medios para estar en contacto con él. Se debe permitir que la persona con discapacidad se comunique a través de gráficos, de gestos, de señales, dispositivos electrónicos o cualquier otro medio de comunicación que resulte efectivo para expresarse. Dar vía libre al uso de recursos que faciliten la concentración y la tranquilidad del usuario. Recoger la huella digital o cualquier otro medio que acredite la identificación de quien no esté en condiciones de firmar un documento. Flexibilizar los trámites. Prestar colaboración física en la ejecución de una tarea. Recurrir al registro audiovisual de la expresión de la voluntad de la persona con discapacidad en lugar de la redacción y suscripción de documentos. Aumentar la intensidad de las audiencias privadas en el trámite conciliatorio. Teniendo en cuenta que en esta conferencia o en esta charla estamos tratando el tema de el acceso a la administración de justicia de personas con discapacidad visual, consideré muy importante traer a colación el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, o hacer mención respecto del Instituto Nacional para Ciegos, INCI. El INCI es un establecimiento público de orden nacional que propone políticas, planes y programas que mejoran la calidad de vida de la población ciega con baja visión. Su labor, según el decreto 1006 de 2004, consiste en la organización, la planeación y la ejecución de las políticas orientadas a obtener la rehabilitación, la integración educativa, laboral y social de los limitados visuales, el bienestar social y cultural de los mismos y la prevención de la ceguera. A manera de información, el INCI se encuentra ubicado en la carrera 13, número 3491 de Bogotá. Este instituto, el INCI, brinda asesoría a los operadores de justicia para que sus páginas web sean accesibles de acuerdo con la norma ICONTEC número 5854 y, muy importante, para la transcripción de documentos en tinta al sistema braille o macrotipo. Esto para que nosotros como operadores de justicia tengamos en cuenta en el evento de que sea absolutamente necesario transcribir un documento impreso en tinta al sistema braille o macrotipo para que puedan ser las personas con discapacidad visual puedan tener acceso a estos. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, mediante el programa Vive Digital, permite acceder de manera gratuita a los programas JAWS o lector de pantalla y Magic Vision, de tal forma que estas tecnologías faciliten el acceso a la información por parte de personas ciegas o con baja visión. Muy importante también destacar que el Instituto Nacional para Ciegos, en alianza con la Universidad Libre, aperturó el único consultorio jurídico especializado en personas con discapacidad visual. Este consultorio jurídico opera en la Universidad Libre y atiende especialidades como familia, laboral y civil. Como lo acabo de indicar, es el único el único consultorio jurídico existente en Colombia que brinda asesoría jurídica a personas con discapacidad visual. Por supuesto, la alianza con el INCI ha permitido que la Universidad Libre pueda tener toda la información en braille y en macrotipo para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a esta información. Igualmente, el INCI, también con alianza con la Universidad Libre, han expedido 3 guías importantísimas para tener en cuenta por personas
con discapacidad visual. Una de ellas es la guía para la inclusión en la educación, también la guía para la inclusión en salud y la guía para la inclusión en el trabajo. Estas guías, como lo acabo de manifestar, se han expedido por el INSI en alianza con la Universidad Libre. Para finalizar, y esto es una cuestión muy personal, esta diapositiva me he permitido elaborarla indicando a manera personal, insisto, la manera como debemos dirigirnos a una persona con y o en situación de discapacidad. No debemos referirnos a estas personas como invidentes, él, la ciega o no vidente o cieguito o cieguita. Debemos referirnos a las personas con discapacidad visual como una persona con o en situación de discapacidad visual o persona ciega. No debemos tampoco referirnos a ellas como una persona corta de vista o débil visual, sino como una persona con baja visión. Habiendo presentado entonces esta información a través de las diapositivas, voy a permitirme invitar a esta conferencia al doctor José Elibardo Martínez Rojas. El doctor José Elibardo Martínez Rojas es un abogado de la Universidad Nacional. Ha sido asesor del Consejo de Bogotá, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal y presidente de la Junta de Acción Comunal del municipio de Saboya, en Boyacá. Actualmente se desempeña como abogado litigante y la razón por la cual invité a esta conferencia al doctor José Elibardo Martínez Rojas es precisamente porque el doctor Martínez Rojas es una persona que padece una discapacidad visual. Doctor José Elibardo, muy buenas tardes, bienvenido. Doctor, muy buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia tan selecta, tan distinguida, a la que tengo el inmerecido honor de dirigirme. Muchas gracias. Doctor José Elibardo, ¿desea usted iniciar, hacer alguna presentación antes de que yo lo aborde con algunas preguntas que tengo para usted? Sí, doctor, abusando de la aquiescencia de todos ustedes y de su tiempo, pues por las ocupaciones que les genera su labor, sí quiero presentarles un saludo muy respetuoso por dos razones. El primero, porque ustedes representan la Administración de Justicia, que entendida quizá desde el derecho romano, justicia significaba quique tribuere, dad a cada quien lo que le corresponde. O lo que decía Cicerón, fundamentum justitia primum est nequi nocetur. El principal fundamento de la justicia es no hacer el daño a los demás. La justicia, para mí, es la categoría más grande, el atributo que distingue por excelencia al ser humano. Casi que yo podría decir, la justicia supera la vida, supera la salud y la economía. Se puede vivir con muchas dificultades, pero vivir sin justicia es prácticamente estar condenados al ostracismo, a la desigualdad y a la muerte. Muchas gracias, doctor José Elibardo. Como lo indiqué al momento de su presentación, el doctor José Elibardo Martínez Rojas es un abogado litigante a quien conozco desde hace muchos años cuando inicié mi labor en la rama judicial en Chiquinquirá, Boyacá. Nos reencontramos en Bogotá, precisamente el doctor José Elibardo litiga en algunos asuntos de familia y precisamente nos encontramos en el despacho que actualmente presido porque pues él tiene algunos procesos en este despacho. Doctor José Elibardo, como lo indiqué desde el principio de la presentación, esta tiene que ver con el acceso a la administración de justicia de personas con discapacidad visual. Por esta razón, doctor José Elibardo, me gustaría inicialmente preguntarle sobre cómo fue su acceso a la educación superior, precisamente a raíz de su discapacidad visual. Gracias, doctor. De veras que para mí es muy importante su pregunta. Yo estudié en el externado Camilo Torres y en la normal superior de mi pueblo y posteriormente presenté mi examen en la Universidad Nacional. Fue de verdad un esfuerzo grande, muy ingente, porque este examen pues
es difícil, ha sido difícil para lograr obtener un cupo en la universidad. No obstante, pues haciendo trabajo y habiendo estudiado, logré obtener la posibilidad de pasar dicho examen y entré a la Universidad Nacional, donde conocí personajes tan cimeros de la intelectualidad como Luis Carlos Pérez, Eduardo Umaña, Jaime Pardo, Arturo Valencia, Hernando Davis, Jairo Parra y otros tantos que en este momento se van de mi memoria peregrina y fugaz, pero a quienes recuerdo con un afecto inconmensurable. Y también la solidaridad de muchos compañeros, quienes, si se me permite, realizaban conmigo una función simbiótica. Permítanme, reitero el ejemplo. Yo colaboraba en algunas áreas donde ellos se les podían presentar algunas dificultades, como el derecho constitucional, el derecho público, un poquito el derecho penal, y ellos me ayudaban a mí, pues con su lectura, con la colaboración, con el desplazamiento y con el intercambio de conocimientos en todo. Y así pues pude humildemente culminar mi carrera. Gracias, doctor José Libardo. Doctor José Libardo, nos gustaría que nos contara su experiencia ya como abogado litigante en lo que tiene que ver con el acceso a las sedes judiciales y el acceso mismo a los despachos judiciales y a los expedientes a los que tiene usted a cargo. Gracias, doctor. Pues, ¿qué diría yo después de esa conferencia magistral que el doctor Javier Rolando dictó, pues apoyado en normas de derecho internacional y preceptiva sustancial del derecho colombiano? Pues la verdad ha sido difícil para mí, entre otras cosas porque personas pues con discapacidad visual somos pocos los que podemos realizar una profesión como esta y desempeñarnos como litigantes. En este ámbito, pues ha sido complejo, no me preocupa tanto, digamos, el acceso físico o la topografía de los edificios donde funcionan la administración judicial, cuanto efectivamente el acceso a los expedientes, la obtención de pruebas, la obtención de documentos. Es verdaderamente difícil para mí en muchos casos porque hay circunstancias en que los funcionarios pues no le pueden dar a uno la atención que requiere, tal vez por el exceso de trabajo que tienen, por las circunstancias complejas de la labor que tienen que cumplir en un momento dado por razón de los términos, por razón del volumen de expedientes que hay y por razón de la cantidad de personas que se encuentran. Entonces, eso dificulta la labor. Ahora, otra situación que para mí de verdad ha sido muy compleja, y me perdonan los cultores y amantes de la tecnología y la virtualidad, para mí ha sido bastante compleja, bastante difícil. Acceder a la tecnología ha representado pues una serie de circunstancias que me han complicado un poco mi trabajo y mi desempeño en las áreas en que trabajo como litigante. No contar, como lo decía el doctor Javier Rolando, con sistemas auditivos, no contar, por ejemplo, con escritos en braille y no tener en un momento dado quien de manera oportuna ayude o entregue los documentos, pues es difícil. Yo escribo medianamente, lo digo con mucha humildad, en los computadores, pero ya, por ejemplo, el acceso al Internet, el acceso a plataformas y toda esta serie de complejos que conlleva la tecnología, de verdad que ha sido para mí difícil. Por otra parte, yo respeto mucho la tecnología porque ha ahorrado trabajo, tiempo, distancia, dinero, porque ha favorecido de una u otra manera la ecología y la protección de nuestra naturaleza y nuestro planeta, evitando el consumo de papel. Pero
de veras que, como lo acabo de significar, poder acceder a una plataforma, poder acceder a una providencia a través del correo electrónico es muy difícil para mí. Por lo menos en este momento, para poder conectarme, tuve la suerte de contar con un nieto, Cristian Camilo, que está culminando su carrera de Derecho, pero como abogado es un buen ingeniero de sistemas. Y pues él me ayudó hoy. Pero muchas veces uno no encuentra esas personas que presten esa colaboración y de verdad es difícil. Entonces, bueno, otra circunstancia es, por ejemplo, en el área penal donde yo me desempeño también bastante, la introducción de pruebas decretadas en las audiencias preparatorias, sobre todo cuando uno se encuentra con personas, con testigos que tienen documentos y que se hallan en lugares diferentes a donde ejerzo la defensa del caso, es muy complejo. Más aún cuando uno enfrenta a la Fiscalía General de la Nación, que permítanme con todo respeto, pues es una entidad casi que omnipotente porque dispone de toda la tecnología, personal, asesores, toda la infraestructura y la logística, en tanto que uno como defensor y sobre todo, en mi caso particular, pues que yo concibo el derecho con una visión social. Pienso que el derecho, si no cumple la función de ayudar a los más desprotegidos, a los más vulnerables, pues no tiene mayor cosa que hacer. Entonces, es difícil, es muy difícil, de verdad, poder laborar así. No obstante, lo he hecho y pues también permítanme ser un poco egoísta para agradecer la presencia permanente de mi esposa, Flor Cecilia, que es alguien que ha luchado siempre sin desmayo, de manera indeclinable para colaborarme, para que yo me mantenga sobreviviendo pues en esta labor. Ella ha enfrentado inclusive la muerte por procesos que yo he tenido que llevar donde han estado grupos paramilitares o guerrilleros. Sin embargo, ella con la sonrisa en los labios me ha acompañado siempre. Entonces, no podría dejar de significar esto y de hacer este rescate en este momento. Muchas gracias, doctor José Libardo. Doctor José Libardo, tengo una última pregunta, aunque considero que en su mayoría ya la ha respondido, pero me gustaría que nos expresara si considera usted, por las manifestaciones que ha hecho, que existen garantías para el acceso a la administración de justicia de personas con discapacidad visual. Bueno, doctor, creo que era Luis José quien decía que una cosa es la ley y otra lo que los jueces quieren que ella sea. Yo no puedo aquí decir lo mismo, sino que quiero referirme más bien a algo. Colombia es un país donde existen demasiadas desigualdades. Entonces, eso lo vemos en la situación económica, en las condiciones sociales, las situaciones de salud. ¿Qué sucede? Que también para la Administración de Justicia y en el caso particular de quienes trabajamos de una u otra manera con ella, que en las circunstancias de personas discapacitadas visualmente, pues yo creo que somos dígitas excepciones quienes estamos en este país trabajando en esto. Y perdónenme un poco el chiste macabro, sobran dedos, ¿no? Entonces, sí es difícil. Es difícil porque, sobre todo ahora con la virtualidad, pues tenemos que someternos a ella. Obtener a veces citas de carácter presencial es difícil y muchas veces los funcionarios que son guardianes de seguridad, pues dificultan. No todos, no digo siempre, pero dificultan, por ejemplo, buscar una cita presencial, ingresar a los establecimientos. Entonces, sí es difícil, es decir, las mismas desigualdades del país generan una serie de faltas de garantías, por ejemplo, para obtener información. Ahora, el sistema braille, pues es la manera como nosotros nos comunicamos, como nosotros leemos, pero imagínense ustedes transcribir un código en este sistema, pues representa una serie de dificultades inconmensurables porque una hoja puede convertirse en el sistema braille, una hoja tamaño oficio
pues puede convertirse en el sistema braille en 3 o 4. Entonces, un código, por ejemplo, como el Código Civil, el Código General del Proceso, el Código Penal y Procedimiento Penal, pues representará una gran cantidad de hojas, lo que de verdad es difícil, muy difícil para nosotros. Además que muchas obras, bien sea legales o de otras áreas del conocimiento, no están aún transcritas en el sistema braille. Entonces, eso dificulta también para nosotros, en mi caso particular, dificulta el acceso a la justicia. Entonces, en eso sí hay una falta de garantías. No puedo también pasar por alto que existen funcionarios del Poder Judicial de condiciones excepcionales, personas que realmente respetan, valoran las condiciones de cada quien, valoran las circunstancias de cada quien y de una u otra manera respetan el derecho a la igualdad de todos ante la ley, generando ciertas desigualdades, y no se me interprete mal, sino buscando que estas personas que tenemos dificultades podamos acomodarnos un poco a las condiciones de todos los demás. Doctor José Libardo, le agradezco muchísimo por habernos acompañado y personalmente haberme acompañado en esta conferencia. Ha sido un placer contar con su presencia. Doctor José Libardo, muchísimas gracias. No, doctor, mis agradecimientos de verdad para usted. Quiero decirles a todos ustedes, con el doctor Javier Rolando, hombre, en este momento me convierto en un deudor de él, una deuda impagable e imperecedera de indeclinable gratitud. Espero, doctor, que no me la vaya a cobrar ejecutivamente porque no tendré cómo pagarla. De verdad, ha sido un honor intervenir ante ustedes, la Escuela Rodrigo Lara, quien para mí fue uno de los próceres de la patria, por cuanto inmoló su vida por rescatar y defender la majestad de la justicia y por combatir el cáncer del narcotráfico y la corrupción que ha permeabilizado tantas esferas del poder de este país y ha sumido muchas veces nuestra nación en circunstancias de desigualdad, pobreza y tristeza por los crímenes que se han cometido. Por eso creo que la justicia es lo que más necesitamos y lo que más debería fortalecerse en los poderes nacionales. Muchas gracias. Doctor José Libardo, muchísimas gracias a usted. Le agradezco mucho por su intervención. Y de esta forma, doctora Mónica y demás asistentes, he concluido entonces mi presentación y ha concluido la entrevista que quería llevar a cabo con el doctor José Libardo Martínez. Le otorgo el uso de la palabra o le cedo el uso de la palabra a la doctora Mónica. Doctor, muchísimas gracias y un agradecimiento muy especial al doctor José Libardo Martínez Rojas por compartir esos espacios y estas experiencias de vida aquí con todos nuestros servidores judiciales y todas las personas externas al sector justicia que nos están acompañando en esta conferencia virtual. Muchas gracias. Doctora Mónica, si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. Sí, doctor. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Javier Rolando. Primera pregunta. ¿A qué entidad le corresponde la creación de políticas públicas sobre discapacidad? Bien. Es un tema que precisamente se trató en la presentación que hice y vale la pena recordar entonces, de manera de contestación, que las políticas públicas sobre discapacidad le corresponden al gobierno colombiano, en cabeza, por supuesto, del Ministerio de Salud y Protección Social, como ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad y coordinador de la política de discapacidad. Precisamente, el Ministerio en el año 2013 aprobó el documento COMPES, Consejo Nacional de Política Económica y Social, 166 de 2013, que precisamente definió la política de discapacidad. Entonces, para responder, le corresponde al gobierno colombiano a través del Ministerio de Salud y Protección Social. Siguiente pregunta, doctor. ¿Considera que la rama judicial ha implementado las medidas necesarias para el acceso a la administración de justicia de personas con discapacidad visual? Bueno, muy importante la pregunta y
Así mismo debe ser la respuesta. Considero que, si bien, como se ha señalado a lo largo de estas charlas, se encuentran garantizados los derechos de las personas con discapacidad a través de la diferente normatividad expedida a nivel internacional, acogida en Colombia también, y la misma normatividad expedida a nivel nacional, considero que existen bastantes deficiencias por parte del Consejo Superior de la Judicatura a efectos de garantizar el acceso a la administración de justicia de personas con discapacidad visual. Pues como lo ha manifestado el mismo doctor José Libardo, y nosotros como operadores de justicia podemos verlo cada vez que asistimos a las instalaciones judiciales, no existen instalaciones idóneas o aptas para la recepción de este tipo de personas, y tampoco, y más importante aún, no se ha impartido capacitación a los funcionarios y a los empleados para la atención inclusiva de este sector de usuarios. Tampoco existen programas en los equipos de consulta que se encuentran en las diferentes sedes judiciales, equipos de consulta de procesos. No existe ningún programa en esos equipos que pueda facilitar el acceso a la información de personas con discapacidad, esto es, sistemas de audio o demás sistemas que puedan facilitar el acceso a la información de personas con discapacidad visual. Por eso considero que hace falta mucho para poder garantizar el acceso de este tipo de personas, y por eso considero que no se ha implementado en su totalidad las medidas necesarias para la atención de personas con discapacidad visual. Doctor Javier, una última pregunta. ¿Considera que las personas con discapacidad visual podrían solicitar la asignación de apoyos según la Ley 1996 del 2019? Bien, muchas gracias, doctora Mónica. Claro que sí. Lo primero que se debe establecer es que el objeto de esa ley, de la Ley 1996, es establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal de personas con discapacidad mayores de edad, y precisamente el acceso de apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma. Eso está mencionado precisamente en el artículo 1 de esa norma. Y verificando este objeto, se hace referencia a personas con discapacidad, pero no hace referencia a un tipo específico de discapacidad. Por lo tanto, considero que esta norma sí incluye a personas con discapacidad visual. Es decir, la ley 1996 para nada excluye ningún tipo de capacidad, no solo la visual, sino ningún tipo de discapacidad. Y por lo tanto, considero que las personas con discapacidad visual efectivamente pueden hacer uso de esta norma y de los procedimientos que de ella se desprenden para solicitar los apoyos que consideren necesarios de acuerdo a sus necesidades. Un agradecimiento muy especial al doctor Javier Rolando Lozano Castro por esta clara y ponderada explicación sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad visual, la cual nos ha permitido conocer los retos a los que se enfrenta la Administración de Justicia en su ánimo de brindar un servicio en condiciones dignas para la población con discapacidad, ya que tienen los mismos derechos que cualquier otro ser humano. Y asimismo, doctor, se debe garantizar su goce sin ningún tipo de discriminación. Gracias por haber compartido y traer al doctor Libardo a esta conferencia, también al doctor José Libardo Martínez, quien aportó para que pudiéramos oír su experiencia. Muchísimas gracias, doctor Javier, por estar con nosotros. El gusto ha sido mío, doctora Mónica. Le agradezco grandemente a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a todas las personas que han hecho posible la realización de esta conferencia, a la señora directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias, doctora Mónica, y gracias a todos los que intervinieron para hacer posible la conferencia y, por supuesto, a quienes asistieron a la misma. Muchas gracias, doctora Mónica. Gracias, doctor. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que intervienen en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias, doctor Javier. Un feliz resto de día para todos. Igualmente, muchas gracias, doctora Mónica. Buena tarde para todos.